Con el estudio de la pintura monocromática, nos hemos convencido que lo más importante en la pintura al óleo es la distribución de tonos. Además de aprender y practicar la técnica con el elemento del tono, también hemos aprendido y practicado con los elementos del contorno y la textura. Ahora integraremos estos tres elementos de la técnica al último y muy interesante elemento del color. Toda técnica consiste en aumentar o disminuir cualquiera de estos cuatro elementos. En otras palabras, en aclarar u oscurecer el tono, suavizar o endurecer el contorno, aumentar o disminuir la textura o cambiar el color. Repasemos con algunos ejemplos rápidos los conceptos que señalamos en la primera parte de este curso sobre las tres propiedades del color, o sea, el matiz, el tono y la intensidad. Este color tiene un matiz naranja, este un matiz verde, este un matiz violeta rojizo, este un tono más oscuro, este un tono más claro, este un matiz rojo de medio tono y de alta intensidad, y este un matiz verdoso de medio tono claro de baja intensidad. Los colores complementarios, los colores grises, la temperatura de los colores y sus contrastes. Como ya sabemos que lo más importante en la pintura al óleo es la distribución de tonos, entonces, ¿qué más lógico que aprender a aclarar u oscurecer los colores? Existen varias maneras de aclarar y oscurecer los colores, pero el método que se use dependerá de si usted como artista es un tonalista o un colorista. Ya hablaré más de esto en otra ocasión. Por ahora, debo decir lo siguiente, antes de que veamos lo que ocurre en la naturaleza con esto de los colores. El movimiento tonalista es el más antiguo. Este usa el tono o valor en vez del color como la estructura dominante, es decir, pone el énfasis sobre el contraste de tonos para obtener un efecto fuerte y sólido de las formas. El movimiento colorista comenzó con el impresionismo francés en la segunda mitad del siglo XIX. Aquí se sacrifican un poco los tonos para darle una mayor importancia a la variedad de colores. El tono se considera solo como un ayudante del color. En este curso usaremos ideas de ambos métodos para aclarar u oscurecer los colores. Se puede observar en la naturaleza que cuando un color va aclarándose u oscureciéndose, su matiz va cambiando al mismo tiempo. Al aclarar u oscurecer un color en su pintura, se deben seguir las transiciones del arco iris, es decir, la rueda de colores, en vez de aclarar solamente con blanco y oscurecer con negro. Por ejemplo, el color amarillo tiene un tono original bastante claro. En la transición de aclarar todavía más un amarillo, este primero se convierte en un amarillo limón, o sea, una mezcla de amarillo con muy poco verde y blanco. Después se le añade un poco más de blanco. El verde se puede mezclar de amarillo camio claro con casi nada de azul talo y blanco. Si tiene problema, puede usar amarillo ocre en vez del verde. El ocre es un amarillo frío.
Para oscurecer el amarillo, debe ir primero hacia un naranja de medio tono y luego hacia un rojo violáceo. O sea, mezcle el amarillo camio con un poquito de rojo camio claro y luego con alizarín y sombra de tierra quemada. Se mezcla el color naranja con un poco de rojo y más amarillo camio claro. Podemos aclarar el color naranja con blanco y más amarillo. Añada más rojo y un poquito de alizarín crimson para oscurecer el naranja. El matiz más oscuro puede ser mezclado con menos rojo y más alizarín. Al tono más oscuro se le puede añadir un poquito de sombra de tierra quemada. Cuando el rojo va aclarando, adquiere un matiz anaranjado. Por esta razón, debe añadir un poquito de amarillo camio al rojo camio para irlo aclarando con el blanco. Cuando el color rojo va oscureciendo, este adquiere un matiz rojo violáceo y después un azul violáceo. Para lograr la transición, añada primero un poco de alizarín y después más alizarín con azul ultramarino. Se le puede añadir un poquito de sombra de tierra quemada al tono más oscuro. Es posible oscurecer el rojo con un poquito de su color complementario, o sea, el verde. No le añada mucho, pues agrisaría el rojo. El alizarín crimson es un violeta rojizo. Para obtener un violeta azuloso, debe añadirle un poco de azul ultramarino. Cualquier violeta se puede aclarar con blanco. Cualquier violeta se puede oscurecer con azul ultramarino. También se puede mezclar este azul con un poquito de sombra de tierra quemada para añadirlo al violeta. Para aclarar el azul tendríamos que ir hacia un azul frío, un poco verdoso, o sea, el azul talo. Este se puede ir mezclando con el blanco para obtener un tono más claro. Cuando el azul va oscureciendo, se va convirtiendo en un azul cálido violáceo. El color azul cambia hacia un azul ultramarino y finalmente hacia una mezcla de este azul ultramarino con alizarín crimson, que es más violáceo pero todavía oscuro. Si mezclamos un verde con una mezcla de amarillo camio claro y azul talo, obtenemos un verde más frío e intenso que si lo mezclamos con amarillo camio claro y azul ultramarino. Podemos aclarar ambos verdes con un poquito más de amarillo camio claro y blanco, mientras que los podemos oscurecer con un poquito más del azul que hayamos usado. También se puede oscurecer con un poquito del color complementario, o sea, el rojo camio. No le añada mucho, pues agrisaría el verde. Cuando se añade el blanco a una mezcla para usarla en la luz de un objeto, debe estar consciente que el blanco agrisa los colores y le va quitando la vida. Casi nunca use el blanco puro. Mézclelo con algún color, pues se ve muerto por sí solo. Para la mezcla de un brillo con tono muy claro, mezcle el blanco con un poquito, casi nada, del color complementario a la superficie sobre la cual va a poner el brillo. Las sombras deben verse cromáticas, o sea que se vea algún color en ellas,
nunca grisáceas. Hay 3 maneras de matar la vida de un color en las sombras. Número 1. Mezclando colores complementarios en cantidades que se neutralicen uno al otro. Cuando se mezclan complementarios, uno de ellos debe prevalecer, a menos que usted quiera terminar con algún gris. Número 2. Añadiendo blanco en el color de las sombras. Y número 3. Añadiendo negro. El negro tiende a matar la vida de los colores y solo debe usarse como color propio, y aún en ese caso, nunca solo. Se pueden mezclar colores negros con sombra de tierra quemada y azul ultramarino o azul talo en diferentes proporciones para obtener negros fríos o negros cálidos. Estas guías son observaciones generales. No debemos pintar ningún objeto de manera aislada a todo lo que le rodea. Siempre tenemos que considerar la influencia del color de la luz y los colores reflejados de los objetos cercanos al color propio del objeto que estamos pintando. Cada objeto que usted observe está sometido a unas circunstancias cromáticas únicas de ese momento. Toda la teoría del color no puede sustituir su observación personal. El color de cualquier objeto depende no solo de su color propio, sino del color de la luz que lo ilumina y de los colores reflejados por los objetos vecinos. Observe los 3 limones de la izquierda. Ellos están iluminados por una luz cálida, mientras que los limones a la derecha están iluminados por una luz fría. Note la influencia de la luz en el color amarillo de los limones. La luz cálida le imparte un matiz anaranjado a los limones, mientras que la luz fría los baña con un matiz azuloso. Sin embargo, en los 2 bodegones existe la armonía de colores que le imparte la luz. Los colores que mezclamos deben corresponder a la temperatura de la luz que está iluminando los objetos. Con esto quiero decir que si la luz es cálida, por ejemplo anaranjada como la luz de bombillas incandescentes o la luz del sol por la tarde, entonces el color propio del objeto es influenciado por este color naranja. Si la luz es fría, por ejemplo azulosa como la luz de las bombillas fluorescentes o la luz del sol por la mañana, entonces el color propio del objeto es influenciado por este color azul. Desde luego que el artista posee licencia para dramatizar, o sea, exagerar y contraponer unos aspectos del color contra otros, siempre y cuando la obra final se vea armoniosa. Muchos artistas gustan de enfatizar el aspecto de la temperatura de la luz sobre los objetos, pintando sus sombras con una mezcla del color propio del objeto con el color complementario de la luz. Entonces, la pintura adquiere un dramatismo cromático. Así, el artista tiende a ser un colorista. En este sentido de libertad, observe estos esquemas muy simplificados, con varias maneras de pintar un cubo con color propio rojo. El cubo de arriba a la izquierda está iluminado por una luz cálida, así que el colorista aclararía el rojo con naranja en la luz y oscurecería el rojo con el complementario de la luz, o sea, con un violeta o azul
en la sombra. El cubo de abajo, a la izquierda, está iluminado por una luz fría. El colorista aclararía el rojo con violeta o azul en la luz y oscurecería el rojo en la sombra con el complementario de la luz, o sea, con un naranja. Por el contrario, cuando el artista decide pintar las sombras con un color muy parecido al color propio del objeto, pero con un tono más oscuro, entonces el artista tiende a ser un tonalista. Es posible que un tonalista pintaría el cubo como el que se muestra a la derecha, aclarando el rojo con blanco y amarillo en la luz y oscureciendo el rojo con un rojo más oscuro en la sombra, posiblemente con alizarin crimson, aunque este color tiende hacia el violeta rojizo. Observe el fondo verdoso, que es el complementario del cubo rojo. Entre el colorista y el tonalista puro hay muchísimas maneras para resolver el problema de aclarar y oscurecer los colores, pero el esquema o acorde de colores que usted seleccione siempre debe de ser uno armonioso. Cubrir un espacio con un solo color que no tenga ninguna variación de tono, matiz o intensidad resulta aburrido y poco estético. Es más interesante y divertido utilizar diferentes matices sobre la misma superficie. Para obtener el efecto de vibración de dos colores, uno contra el otro en alguna área, cubra primero esa área con el color propio del objeto. Después, mezcle cualquier otro color del mismo tono y aplíquelo en puntos, líneas o de manera accidentada, con poca presión del pincel mientras está húmedo el primer color, para no perturbar mucho el color que está debajo. Si este segundo color es un color análogo al primero, la vibración será suave. Si los dos colores son complementarios o de temperatura fría contra cálida, la vibración será más fuerte. Pero de todos modos, el efecto será armonioso porque los dos colores tienen el mismo tono. Aunque la manera de organizar las mezclas de colores en su paleta es algo personal, su esencia debe ser la misma. O sea que, como usted ya sabe que la distribución de tonos en su pintura es lo más importante, las mezclas de colores en su paleta deben regirse primordialmente por sus tonos. Hasta mediados del siglo XIX, el artista tendía a utilizar una paleta premezclada antes de comenzar a trabajar. En esta paleta se alineaban los colores según su tono. La ventaja de tipo tonal que ofrece esta paleta se presta a un aprendizaje ordenado y controlado, porque el artista, después de evaluar los tonos y matices, selecciona más fácilmente la mezcla correspondiente y la aplica al lienzo. Cualquier mezcla entre un color y otro se hace en la línea del mismo tono, para no cambiarle el tono a la mezcla que resulte. Desde luego, una paleta como esta resulta muy limitada. Tarde o temprano el artista tiende a escapar de esta paleta por lo restrictivo de sus posibilidades. Con la paleta premezclada también se desperdicia bastante pintura, pues resulta difícil anticipar cuáles y qué cantidades de todas las mezclas en su paleta se van a necesitar en su sesión de trabajo. Hoy en día,
los artistas utilizan una paleta libre, donde mezclan cada color según lo necesiten. Mezclar a voluntad el color que se necesita resulta fácil para el artista con alguna experiencia práctica. Además, este tipo de paleta se amolda más a los temas y a los estados de ánimo del artista, en vez de todo lo contrario como tiende a ocurrir con la paleta premezclada. La paleta libre puede tomar varias formas según el gusto del artista. Nos concentraremos ahora en el método de mezclar colores en la paleta libre. Ya aprendimos en una lección anterior a poner los colores básicos sobre nuestra paleta. Lo más probable es que usted se percató que algunos de los colores salieron del tubo fácilmente, como si fuera mantequilla o mayonesa, mientras que otros no son tan manejables y requieren que los mezclemos con algunas gotas del medium. Así que hacemos que todos los colores tengan más o menos la misma consistencia. Como dije anteriormente, en una paleta libre usted debe de ir mezclando los colores según los necesite mientras está pintando. Esta es la manera más eficiente. El sistema de conseguir las mezclas que necesitamos consiste en poner algunos de los colores originales de su paleta básica uno cerca del otro. Entonces, al ir mezclándolos, creamos una gradación hacia uno o el otro color, pero siempre dejando un rastro y sin contaminar parte de nuestros colores originales. Así, podemos seleccionar cualquiera de los matices de un mismo color y al mismo tiempo tener disponibles los colores originales cuando se nos terminen las mezclas. Por ejemplo, si necesitamos varios matices del color verde, estos se pueden obtener depositando un poco de amarillo y otro tanto de azul azulado. Luego, movemos el pincel adentro del área entre el amarillo y el azul. En el centro encontrará el verde, mientras que hacia un lado encontrará un verde amarillento y hacia el otro lado encontrará un matiz verde azuloso. Si decide cambiarle el tono a cualquiera de estos matices, puede depositar un blanco debajo de estos matices verdes y luego mover el pincel hacia este blanco para aclarar el matiz o poner un sombra de tierra quemada en la parte de arriba y mover el pincel hacia ese color oscuro. Digamos que queremos pintar este bodegón. En este arreglo tenemos un melón, un jarro y varias frutas enfrente de un fondo con telas violeta y amarilla. En una sección anterior aprendimos a trabajar de manera monocromática y ya comprendemos la importancia de la estructura inicial usando tonos oscuros, especialmente en las sombras y en los objetos oscuros. También aprendimos a entornar los ojos para simplificar los tonos y verlo todo como si fuera un mapa o un rompecabezas. Ello ayuda a establecer los lugares y los tamaños de las formas, o sea, el melón, el jarro, las frutas y los pliegues de las telas, al igual que su estructura de tonos. El detalle de esta simplificación puede ser diferente con cada artista, pero su esencia es la misma. Algunos artistas cubren su lienzo totalmente con una grisalla de sombra de tierra quemada, pero esto no es absolutamente necesario cuando se trabaja con los colores. En esta fase a mí me gusta mezclar un azul con sombra de tierra quemada, para no comprometerme prematuramente con ningún color.
Pero esto es una cuestión personal. ¿Cuánto detalle se añade a la pintura con sombra de tierra quemada antes de comenzar con el resto de los colores? También es una cuestión personal. Pero es natural que a medida que usted gane destreza y experiencia, comience a trabajar con los colores más temprano. Para tener una idea del procedimiento de mezclar los colores y para ganar tiempo, solo nos hacen falta las frutas que están en el extremo izquierdo, o sea, los dos mangoes. El mango de la izquierda tiene un matiz general verde, amarillento, de medio tono, y el de la derecha tiene un matiz general naranja, también de medio tono. Pero esto es una mirada muy superficial. Observemos con más detenimiento el mango de la izquierda. Este tiene un matiz anaranjado en la parte de arriba. No solamente eso, sino que el tono de su matiz verdoso se va haciendo más amarillento en algunas áreas y más verdoso y oscuro en la sombra propia a medida que se esconde de la luz que viene de la izquierda. También recoge algún violeta por debajo del reflejo de la tela y anaranjado de su mango vecino. Finalmente tiene un brillo de tono bastante claro donde la luz le impacta directamente. Este brillo va muriendo según se va derramando más a la derecha, hacia la punta del mango más cercana a nosotros. El mango de la derecha también tiene sus sutilezas que debemos ir observando con detenimiento a medida que mezclamos los colores adecuados. Un problema que siempre surge al observar una demostración de pintura por video y aún en persona es que se nos hace difícil determinar exactamente qué colores se mezclaron para lograr la técnica deseada, pues tenemos que cambiar nuestra vista constantemente de la paleta del artista a la pintura y viceversa. Por esta ser la primera demostración en colores, voy a dividir ambos procesos y mostrar las mezclas de colores primero y después la técnica, pero señalando los colores particulares al mismo tiempo. ¿Cuáles serían los colores originales que necesitamos y el arreglo más eficiente de los mismos para ir mezclándolos en nuestra paleta a medida que vamos trabajando nuestra pintura? Primero vamos a ver los colores necesarios sobre la paleta y al mismo tiempo veremos el arreglo de colores correspondiente en un esquemático a la derecha abajo en su pantalla. Esto nos dará una idea clara de cómo debemos pensar. Para el mango que tiene un matiz general naranja de medio tono, debemos poner en nuestra paleta un color amarillo y a su lado un poco de rojo, logrando varios matices naranjas, unos amarillentos y otros rojizos. No olvide que por lo general el amarillo es mucho más débil y menos cubriente que el rojo. Así que debe usar una cantidad original mayor de amarillo que de rojo. Siempre deje intacto parte de los colores originales. Ponga un poco de azul al otro lado del amarillo y mezcle un poquito del color amarillo con el azul para lograr varios matices verdes.
Ahora recoja bastante blanco y deposítelo debajo de donde mezcló los matices verdes. Con este blanco se pueden lograr diferentes tonos claros de los matices verdes. Obtenga un poco de sombra de tierra quemada y póngala en la parte superior de donde mezcló los matices verdes. Con este color oscuro se pueden lograr diferentes tonos oscuros de los matices verdes. Ponga un poco de alizarin al lado y abajo del color rojo. Con este color violeta rojizo puede mezclar varios matices de tonos oscuros entre el rojo y el violeta rojizo. Aquí me percaté que me faltaba más del color amarillo original, pues se me había agotado en el proceso de buscar los matices apropiados. El amarillo es un color bastante débil, así que recogí una cantidad adicional de amarillo y lo deposité en el mismo lugar. Ponga un poco más de sombra de tierra quemada arriba de donde mezcló los matices naranjas. Con este color oscuro se pueden lograr diferentes tonos oscuros de los matices naranjas. Creí conveniente añadir un poco más de rojo para la mezcla con sombra de tierra quemada para obtener un rojo de tono oscuro para la sombra propia del mango naranja. Es posible también oscurecer el rojo con un verde de tono oscuro y aún con un color azul. Todo depende del matiz rojizo que se quiera. Finalmente ponga un poco más de blanco debajo de donde mezcló los matices naranjas. Con este blanco se pueden lograr diferentes tonos claros de los matices naranjas. Acuérdese que este esquema es solo la idea general de organizar los colores sobre su paleta, según lo requieren los dos mangoes. No quiere decir que usted tenga que usar este mismo arreglo de colores siempre. Los colores específicos cambian con los colores del tema. Lo que no cambia es la idea. En otras palabras, el fundamento de este método consiste en poner los colores originales en lugares adyacentes y cuyas mezclas con el pincel nos provean los matices y tonos deseados. Debo señalar lo siguiente antes de demostrar la técnica para pintar las dos frutas con estos colores. Según se sienta bastante seguro de que domina este sistema, puede hacerlo más sofisticado al mezclar una pizca del color complementario. Por ejemplo, un poco de rojo del mismo tono que el matiz verde para lograr cierta vibración. Esta aplicación podría hacerse selectiva y directamente sobre el lienzo, pues de lo contrario se agrisarían estos colores en su paleta. Pero este tema lo cubriremos en una sección futura. Los colores originales nunca deben ser eliminados completamente de sus mezclas. También se debe de evitar batir varios colores sin tener una idea del matiz específico que se está buscando. Si un color original se va agotando, usted debe reemplazarlo inmediatamente.
Para evitar la contaminación de unos matices con otros, especialmente cuando los matices son de diferentes temperaturas o tonos, les recomiendo que al principio use por lo menos 2 pinceles medianos, como el número 6. Un pincel para los tonos más claros y otro para los oscuros. Los pinceles se deben limpiar con un trapo entre aplicaciones. Luego de adquirir más destreza con el pincel, usted verá la necesidad de usar más pinceles para dividir su uso, además de en tonos claros y oscuros, en las temperaturas frías y cálidas. Usted aprenderá más rápidamente si al principio trabaja sobre soportes no más grandes de 12 por 16 pulgadas, pues lo que aprende en una pintura lo puede aplicar a la próxima más seguido. También sentirá una mayor satisfacción al ir terminando cuadros más pronto. La siguiente demostración explica el procedimiento de pintar con los colores de su paleta básica, al mismo tiempo que muestra los fundamentos más importantes de la pintura al óleo. En ella estaré unificando todo lo aprendido hasta ahora en este curso. Usted debe practicar estos fundamentos por algún tiempo, en orden de dificultad, con bodegones, es decir, naturaleza muerta. Luego, puede intentar estos mismos elementos en algunos paisajes y finalmente en un autorretrato. Debe saber que aprenderse estos fundamentos de memoria está muy bien, pero es con la práctica moviendo pintura que los llegará a internalizar y a sentirlos. Esto es lo más importante. Veamos ahora la ejecución de parte del bodegón, o sea, los 2 mangoes. Ya establecí la estructura oscura de las sombras propias con sombra de tierra quemada mezclado con un poco de azul ultramarino, pero podría ser casi cualquier color de baja intensidad de tono oscuro. Sabemos que después tendré que poner un color más rojo violáceo en este lugar, como luz reflejada de la tela sobre la cual descansa el mango verde. Por supuesto, no quiero que este tono oscuro llame la atención para que no compita con los colores verdes y naranjas. Esto obedece al principio de jerarquía. Si todos los colores se vieran igual de importantes, causaría confusión. También he cubierto el resto de los 2 mangoes con capas preliminares muy finas de sus colores promediados de medio tono, o sea, uno verde amarillento y otro naranja. Al principio trato de que estos colores promediados tampoco sean de muy alta intensidad, pues solo quiero preparar una base simple y general para las capas subsiguientes. Cuando se cubre una superficie seca del lienzo con muy poquita pintura y una presión sutil del pincel, la pintura que se aplica se influencia por el color de la superficie, pues resulta un poco transparente y se puede ver la superficie a través de ella. A veces este efecto se puede usar cuando no queremos saturar prematuramente la superficie del lienzo, dejando para después las capas de pintura más gruesas. También he puesto una capa fina de matiz naranja de baja intensidad en la parte alta del mango verde. Estoy viendo el mango como si fuera un mapa o un rompecabezas. Por eso puse otra capa fina, un poco más amarilla, en el área un poco más abajo del naranja.
veo un matiz verde de tono más oscuro y menor intensidad a la derecha, en la sombra propia del mango verde. Lo mezclo con amarillo camio, azul ultramarino y casi nada de sombra de tierra quemada. La tierra quemada le baja la intensidad al verde amarillento. Hago un contorno suave y preliminar a medida que voy de la derecha con el oscuro en la sombra propia hasta un tono más claro a la izquierda con el verde amarillento, donde se encuentra con la luz. Voy trabajando los contornos en los bordes del mango con verdes más fríos, o sea, verdes más azulosos, pues se ven más fríos porque los bordes están más lejos de nosotros que el centro. Estoy anticipando que para que la fruta se vea con volumen, o sea, tridimensional, la parte más cerca de nosotros, o sea, el centro donde la luz le incide, debe tener un matiz más cálido. En este caso, un verde más amarillento. Si no recuerda las lecciones sobre las temperaturas de los colores y los contornos, puede repasar las secciones correspondientes. Comienzo a trabajar la luz. Aquí el verde es de un tono más amarillento y claro. Engordo la pintura para añadirle un poco de textura y hacerlo más escultórico. A veces le pongo un poquito de naranja del mismo tono que el verde amarillento para que el color vibre y hacerlo más divertido. Los impresionistas nos enseñaron esta técnica. Resulta muy pobre y elemental pintar la superficie de algún objeto con un solo color. Aun cuando usted observa una simple pared con detenimiento, se percatará de la riqueza de diferentes tonos y matices que dependen del ángulo y color de la luz que la ilumina. Voy uniendo todas estas áreas con contornos suaves para que formen parte de un todo. Refino todos los matices naranjas, verdes, verdes azulosos y verdes amarillentos con contornos suaves. Los contornos donde termina la forma del mango y comienza la tela violeta o el otro mango son más firmes, pero nunca contornos duros, pues la topografía del mango es redondeada. Trabajo la parte superior del mango añadiendo una cantidad mayor de pintura con un matiz verde un poquito más amarillo y más claro. Sigo trabajando detalles más y más pequeños a medida que voy terminando de pintar el mango verde. Ahora restablezco una sombra propia bastante más oscura con un matiz verde, pero con más azul y sombra de tierra quemada. Trabajo el contorno suave de este matiz con el más claro a la izquierda. El contorno de la sombra propia de abajo es un poco más firme. Refino la sombra proyectada con un tono oscuro, mezclado con azul, sombra de tierra quemada y alizarin. Debo hacer esta mezcla necesaria para la sombra proyectada sobre la tela violeta en un espacio aparte de mi paleta, pues sus colores no están adyacentes
en el arreglo que tengo. Comienzo a trabajar la base del brillo con un medio tono claro, más amarillento, preparándolo para el tono mucho más claro, donde la luz le da directamente. Aquí sigo refinando con los cambios de temperatura y contornos de la misma manera que he hecho hasta ahora, pero tratando de aumentar aún más el volumen de la fruta y al mismo tiempo añadiendo un poco de textura donde la luz impacta la fruta. A veces hago el brillo más claro y luego le bajo el tono arrastrando el pincel a su alrededor. Hago las sombras más cálidas con un matiz naranja rojizo. Con la práctica se pueden aplicar algunas pinceladas con un color encima de otro que todavía está húmedo y se sabe de antemano el matiz resultante, pues es igual que mezclar colores en la paleta. Así que se pueden mezclar colores directamente sobre su lienzo, al igual que sobre su paleta. Sigo suavizando los contornos sobre el fondo de la tela oscura y el mango, al mismo tiempo que busco un juego de colores entre el naranja y el verde más abajo. También sigo mejorando la forma del mango. Observe cómo el mango ya ha adquirido cierto volumen. Además de los tonos claros en la luz y los oscuros en la sombra propia, esto se debe a la perspectiva aérea. En este sentido, he ido poniendo un verde más cálido e intenso, o sea, amarillento, unido al tono mucho más claro del brillo en la parte más cercana del mango, y he enfriado la periferia más lejana del borde del mango con un verde más azuloso, aun cuando la parte lejana y arriba tiene un matiz naranja. El volumen también se debe al contorno borroso, o sea, suave, donde termina la forma del mango. El conocimiento de perspectiva aérea tiene que ver con la apariencia de los objetos según la distancia. En este caso, no tanto con las líneas y los tamaños de los objetos, porque todos los objetos están bastante cerca, sino con el efecto
que ejerce la atmósfera sobre un mismo objeto, específicamente en la intensidad o croma del color propio, su temperatura, el contraste de valores o tonos y lo borroso o definido de los contornos. Los colores de las formas más distantes pierden su intensidad, mientras que los colores que están más cerca de nosotros se muestran más intensos. Es decir, la temperatura de los colores es más fría y grisácea, mientras más lejos estén las formas del observador. Otra manera en que la distancia afecta el color de las formas es en su tono o valor. Los tonos de los colores tienden hacia el medio tono a medida que las formas se alejan. Una forma con tono claro va perdiendo el tono claro y una forma con tono oscuro va perdiendo su tono oscuro. La diferencia en tonos va disminuyendo con la distancia. Surge un menor contraste según la forma se va alejando. El contraste de tonos y colores es menor a medida que aumenta la distancia desde la forma del frente del mango hasta su forma posterior. Y por último, las formas se ven más definidas cuando se encuentran más cerca de nosotros y más borrosas o difusas cuando están más lejos. Los detalles son menos perceptibles en la distancia. Los contornos son más duros en la cercanía y más suaves en la lejanía. Trabajo el otro mango con un matiz naranja, arreglando su forma en la parte de arriba.
Le hago los bordes fríos donde le incide la luz con una mezcla de naranja, un poquito de azul y un poquito de blanco. El azul es el color complementario del naranja. Le baja la intensidad y enfría el naranja. Como el azul tiene un tono más oscuro que el naranja, se necesita un poquito de blanco para que sea similar al tono del naranja. Trabajo un poco la tela violeta con alizarin. Esta tiene un tono más claro, donde descansan los objetos, que la parte que cae verticalmente. No puedo evitar mi concepto usual de aumentar el drama de claroscuro en mis pinturas y pintaré el fondo de las dos telas con un tono mucho más oscuro de lo que son en realidad. Esto aumentará su contraste de tonos, especialmente contra el jarro de tono muy claro. Pinto la sombra propia del mango naranja con un medio tono oscuro, con una mezcla de rojo camio y alizarin. Subo el contorno donde comienza la sombra propia del mango naranja, con una mezcla de rojo camio
y tierra quemada. Como siempre sucede, el tono aquí es más oscuro que el área más abajo, donde existe una luz reflejada de la tela violeta. Muchas veces ponemos un color oscuro, como en este caso que estoy poniendo un rojo oscuro en la sombra propia a la derecha del mango, sabiendo que encima de ese color oscuro le voy a arrastrar el pincel suavemente con un verde de tono un poco más claro para poner la luz reflejada del melón verde. Aprender estas manipulaciones son importantes, pues se aprende la presión adecuada del pincel y a vibrar colores de temperaturas opuestas. Mezclo el color naranja que veo en el mango y lo pongo a ver si armoniza con el otro mango.
pongo una capa del color generalizado del naranja que veo en gran parte donde la luz baña el mango. Principalmente estoy pensando en dos cosas: el tono del naranja y el área que ocupa este color separada de la sombra. Este es el proceso fundamental que se sigue antes de poner cambios en la topografía, o sea, cambios de matiz, tono, temperatura y textura. Hacer estas sutilezas se aprenden con el tiempo, pero establecer las dos áreas de la luz y la sombra es lo más importante. Me adelanto y pongo un poco de brillo con blanco y casi nada de azul ultramarino o azul Ceylon, o sea, el color complementario del naranja. Muchas veces el brillo resulta ser un tono muy claro del color complementario a la superficie encima de la cual está el brillo. Le ajusto el contorno al brillo buscando alguna vibración. Sigo ajustando la forma y el contorno del mango naranja, arrastrando mi pincel con un poquito del color naranja encima del color frío que ya había puesto en los bordes. Es importante saber cuándo detenerse al obtener el efecto deseado. Le pongo un poco de naranja al otro mango para relacionarlos. Se debe hacer que todos los objetos en una pintura armonicen unos con otros, es decir, que tengan algún rasgo común con otros objetos. Esto le imparte cierta unidad a toda la pintura. De otra manera, los objetos se verían desconectados unos de los otros, creando malestar o incomodidad al observar la pintura.
Sigo arreglando los contornos. Comienzo algunos detalles que veo en el centro del mango donde la luz le impacta. Aquí veo amarillos, verdes oscuros y contrastes fuertes, o sea, contornos duros bastante interesantes. Cuando veo estos detalles, pienso en buenas oportunidades para lucir mi pintura buscando la topografía de las formas. Bueno, cada artista tiene sus preferencias. Hago la fruta más rojiza por la parte izquierda y el contorno suave entre este color y la sombra propia más violácea. Pongo algún verde amarillento del mismo tono que el naranja para añadirle interés y para armonizarlo con el matiz general del otro mango. Pongo un brillo nuevamente y le ajusto su contorno.
hago el mango más rojizo donde lo veo con ese matiz. Sigo refinando, arrastrando mi pincel entre matices y tonos, pero sin perturbar sus diferencias. Esto es muy importante, pues de lo contrario arruinaría todo mi trabajo anterior. Como ha podido observar, cada pincelada tiene un propósito bien definido, ya sea de poner un matiz que ocupa cierta área en particular, de oscurecer o aclarar alguna área, de ajustar un contorno entre matices o tonos, haciéndolo más suave o más duro, o de añadir textura engordando la pintura, especialmente en los tonos muy claros donde incide la luz. En resumen, se juega con los 4 elementos de la técnica, que son el tono, el contorno, la textura y el color.
A veces se mueve el pincel entre un matiz y otro, controlando la presión del pincel para cambiar solamente el área que uno quiere cambiar. Esto requiere bastante atención a lo que se está haciendo. El tono y el matiz cambian a medida que uno varía la presión del pincel. Con menor presión se afecta la capa superior de la pintura solamente, y con una mayor presión se deja entrever la capa inferior. En esta demostración hemos podido ver la importancia de saber manejar los 4 elementos, o sea, el tono, el contorno, la textura y el color, además de cómo se van mezclando y aplicando los colores que se necesitan. La presión adecuada de las pinceladas al manejar estos elementos también es importante para obtener la técnica que se desea. Aquí se puede ver el resultado final de las pinceladas utilizando estos 4 elementos. Además, estudie las sutilezas en los cambios de intensidad de los colores, sus temperaturas, sus complementarios y la vibración de unos colores con otros. Note el juego de los matices verdes y los matices naranjas con transiciones suaves entre unos y otros. Estas pinceladas que aparentan haber ocurrido por accidentes le imparten a la pintura soltura y naturalidad. Esta cualidad ocurre primordialmente por la ausencia casi total de contornos duros. Cada artista debe de decidir la cantidad de contornos duros que va a incluir en su pintura. Observe la transición, o sea, los contornos alrededor del brillo en los mangoes. Ellos hacen que el brillo forme parte del objeto y que no se vea simplemente puesto y desconectado del objeto. Los bordes de las frutas se ven fríos y más borrosos, con bastante atmósfera, mientras que el centro del mango naranja capta nuestra mayor atención, pues ocupa en una jerarquía de opuestos los contornos más duros, el mayor contraste de tonos, los mayores contrastes de colores, o sea, complementarios, y la mayor cantidad de detalles. La pintura al óleo se maneja con tanteos y ajustes. No tenga miedo de inventar, cambiar, añadir o ajustar formas, tonos y colores. Durante este proceso es que usted va encontrando sus gustos y preferencias particulares al inventar su propia técnica. Observe la textura en los lugares donde la luz incide directamente sobre el jarro, o sea, la barriga y el mango. Ni siquiera en un objeto blanco como este jarro puse un blanco puro. Aquí vibré el blanco con matices naranja y un amarillo verdoso. Además de romper la monotonía del blanco, estos colores le hacen eco a los colores del mango y el melón, lo cual unifica todo el bodegón. Utilicé además el otro extremo del pincel para añadirle más textura con ciertas curvas. Usted también puede hacerle estas marcas con la espátula o cualquier otro objeto que crea conveniente. Toda esta actividad de colores un poco cálidos contrasta con los colores fríos azulados del cuerpo del jarro. Como usted ha podido ver, mucho de la clave del éxito en su pintura
depende de cómo usted incorpora opuestos en los tonos, colores complementarios, temperatura, intensidad, asimetría y jerarquía de detalles. También observe que la sombra proyectada del mango del jarro no es negra, sino que tiene color, o sea, un color cálido rojizo. Esto le imparte vida y cierto atractivo a la sombra proyectada. Asegúrese siempre que su pintura se vea cromática y bella, sin que se vea excesivamente adornada con todos los colores del arco iris. Note el fondo de la tela violeta con mucho menos intensidad detrás del mango del jarro, o sea, más grisáceo y frío que los objetos que están más al frente. Esto también obedece a la perspectiva aérea, o sea, el efecto atmosférico. El resto de las frutas y la parte inferior del jarro permanecen más borrosos con menos detalles para no sobrecargar el bodegón. Esto también obedece al principio de jerarquía. Note el borde superior del melón verde, que también tiene el contorno frío y azuloso, para que éste se aleje y voltee hacia atrás. También observe la luz cálida reflejada por las frutas de color violeta rojizo en la sombra propia, en el borde inferior del melón, así como la luz reflejada del jarro en el lado derecho del melón. El brillo amarillo verdoso generalizado del melón hace que sus franjas oscuras se vean difusas en esa área. Note la pequeña parte del brillo donde la luz impacta directamente el melón. Aquí el brillo se hace amarillo claro y se mezcla con un poquito de naranja claro para hacer eco y armonizar con el mango naranja. Bueno, aquí está el bodegón terminado. Han sido alrededor de 6 o 7 horas de disfrute y finalmente estoy satisfecho. De acuerdo a mi gusto y concepto, he oscurecido muchísimo los tonos de fondo de las telas violetas y amarillas para crear un drama de claro oscuro. Es importante saber nuestras preferencias, o sea, lo que realmente nos impresiona o emociona. Este sentimiento o concepto es verdaderamente lo que nos guía para inventar o descubrir la técnica que se adapta a nuestro gusto. Esto es, siguiendo ciertos principios de estética. Como he ido explicando, estos principios tienen que ver con la jerarquía en los opuestos.